Bendiciones y buenos días, mis hermanos. Nos gloriamos en el Señor de poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo una palabra de bendición, una palabra de edificación. Le damos la gloria al Señor por eso, lo alabamos, lo bendecimos, lo adoramos, porque sabemos que Él es bueno y que Él tiene grandes cosas para nosotros. Aleluya. Grandes cosas para nuestro pueblo. Grandes cosas para tu vida y la vida de tu casa, mi hermano. Dios tiene grandes proyectos y grandes planes contigo en este tiempo. Por eso vamos a alabar al Señor, a bendecirlo, a decirle que Él es bueno, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano, antes de seguir adelante, quiero saludar a todos los amigos que nos están viendo por primera vez en Facebook Live, en YouTube. Les invitamos a que nos sigan compartiendo con nosotros todos los miércoles y los domingos, los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9:30 por nuestro canal Amor y Santidad en YouTube, lo mismo que por nuestro canal o nuestro sitio en Facebook Amor y Santidad, todos los domingos y los miércoles. Amén. Hacemos la extensión, la invitación a los miembros y hermanos de Amor y Santidad, de la Iglesia Amor y Santidad, que no dejen de congregarse, así sea por las redes, pero que siempre estemos juntos, siempre estemos escuchando, apoyándonos con una palabra de Dios. Amén, en esta mañana. Bueno, mis hermanos, antes de seguir adelante, yo quiero orar por ustedes, yo quiero orar porque el Señor sea quien dirija este culto, que el Señor sea quien dirija todo este tiempo que nos resta de estar compartiéndolo con ustedes. Vamos a poner en manos de Dios. Padre, yo te doy la gloria y la honra en esta hora. Te alabo y te bendigo porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. La gloria y la honra son para ti. Padre, en esta hora toma control de este sitio, toma control de este lugar, toma control de mi vida, Señor. Toma control de la vida de mis hermanos. Padre, háblales, edifícales, bendícelos. Tú eres nuestro Maestro. No son mis palabras, Señor. No es mi inteligencia, Señor. Eres tú, Padre Celestial. Eres tú, Espíritu Santo, edificando a tu iglesia, bendiciéndonos, levantándonos, Señor, con una palabra poderosa en esta mañana. Yo te alabo, mi Dios, y te bendigo porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Señor, llévate toda incredulidad, llévate todo espíritu de oposición ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, que no haya nada que se interponga, Señor, para que mis hermanos puedan recibir lo que tú tienes preparado para ellos, Señor. Declaramos el gobierno y el señorío de Cristo ahora sobre nuestras vidas, sobre este lugar, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sea la gloria y la honra para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, mi hermano. Hoy quiero predicar un tema que el Señor ha venido sobre todo este tiempo, inquietándome. Lo he predicado anteriormente, pero quiero compartir esta palabra que está en el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 37. Amén. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Hebreos 10, 37 al 39. Dice así la palabra del Señor. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, mi hermano, y amén. Gloria al Señor, aleluya, mi hermano. Últimamente siempre comienzo estas palabras que comparto con ustedes, diciéndoles que estamos viviendo los últimos tiempos, que ya el arrebatamiento está a las puertas, y que en cualquier momento el Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez en la tierra, viniendo entre las nubes, como dice en el libro de Hechos, con gran poder y gloria, mi hermano, para juzgar a las naciones.
Y dice la palabra que desde los 4 ángulos de la tierra serán reunidos todos para comparecer ante el tribunal de Cristo, mi hermano. Entonces, dice su palabra, que los libros van a ser abiertos y todo el que haya sido encontrado en el libro de la vida, el Señor le dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Pasa, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. ¿A cuántos no les gustaría, mis hermanos, que el Señor les dijera estas palabras? Amén. Ese día será un día maravilloso para muchos. Dice su palabra en Santiago 1, ¿cierto? Que algunos de nosotros recibiremos la corona de vida que está preparada para aquellos que amaron su verdad, para aquellos que amaron su venida. Pero para otros, ese día, mi hermano, significará el día final de su existencia. Y así será, porque dice su palabra que ese será el día del lloro y el crujir de dientes. Amén. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los que fueron hallados en el libro de la vida y los que no fueron hallados? En otras palabras, lo puedo resumir en 2 letras: fe. Amén. Una fe que no retrocede para perdición, mi hermano, sino que permanece para preservación del alma. Esto es, permanece para vida eterna, mi hermano. La vida eterna debe ser el objetivo de todos nosotros. Si usted y yo estamos aquí con un propósito diferente a este, usted y yo estamos perdidos. Y todavía no tenemos el entendimiento pleno para conocer cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero si usted es de los que desean avanzar cada día y vivir por medio de la fe y heredar, mi hermano, la vida eterna, sepan, como dijo la pastora, que esa fe tiene que ser probada. Y está escrito que esa fe tiene que ser probada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, será hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. 2 cosas. Primero que todo, Jesucristo está a las puertas de ser manifestado, mi hermano. Ahora, te pregunto, ¿estás dispuesto a que tu fe sea pasada por fuego? Amén. Pues debes saber que el vivir una vida de fe es vivir una vida, mi hermano, llena de pruebas. Amén. Con el único objetivo de que el poder de Dios se pueda manifestar cada momento en nuestras vidas, todos los días. Y para que nuestra dependencia y nuestra obediencia sea completa a Dios. Amén. La Escritura nos dice claramente que el justo vivirá por la fe. Amén. ¿Cuántos de ustedes desean vivir una vida de fe? Para poder vivir una vida de fe, debemos entender primero qué es fe. Y para entender qué es fe, mi hermano, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Amén. 11:1 de Hebreos. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Esta definición consta de 2 partes, usted la conoce. La primera es la certeza. Amén. ¿Qué es certeza? Certeza es el conocimiento del que no se duda ni un milímetro. Es la firme adhesión de la mente a algo que conoce sin temor a equivocarse. Amén. De tal forma que para poder desarrollar certeza necesitamos llenarnos del conocimiento que nos la dará. Amén. Ahora, ¿cómo podemos tener certeza de algo que desconocemos? ¿Cómo esperamos lo que Dios nos ha regalado si no lo conocemos? Mire, convicción. La convicción es la idea o pensamiento
que está fuertemente arraigado y adherido a nosotros y por el cual usted y yo actuamos. Amén. Cuando la palabra de Dios ha entrado a nuestro corazón, nos lleva a ser cristianos con convicción. Cristianos que no se dejan mover fácilmente de su fe, ni por estratagemas de hombres, ni por la seducción de este mundo, mi hermano. Cristianos que pueden vivir las cosas que no son como si fueran, y las cosas que son como si no fueran, mi hermano. La fe es la condición del hombre que le permite ver, no las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mi hermano, pero las que no se ven son eternas. Amén. La convicción de lo que no se ve nos lleva a actuar y a afirmar las cosas que son ciertísimas entre nosotros, no por vista, ni guiados por las circunstancias, ni por nuestra razón, sino por fe. Amén. Si le digo, por ejemplo, que el universo entero fue creado y hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cree usted eso? Si le digo que el Señor ya lo bendijo a usted con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿usted cree eso? Amén. Ahora, si le digo que todos los que padecen de alguna enfermedad en el día de hoy, el Señor los está sanando en este momento por la palabra de fe que se está predicando, ¿usted creería eso? Amén. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Usted cree esa palabra? Muchas personas, aun cuando no son cristianas, mi hermano, no pueden perseverar en la certeza y en la convicción, ya que cuando viene el tiempo de la prueba, sufren diferentes tribulaciones, se llenan de miedo, se llenan de dudas, mi hermano, se llenan de incertidumbres en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Amén. El Señor por eso desea que usted y yo seamos hombres y mujeres de fe, como lo fueron Gedeón, Sansón, Samuel, Abraham, David. Amén. Que por fe, dice la Biblia en hebreo, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Ahora, segundo, vamos a conocer algunos puntos importantes que podrán abrir nuestro entendimiento, mi hermano, a lo que Dios espera que aprendamos en el día de hoy. Amén. Aleluya. La fe, primero que todo, mi hermano, la fe debe ser en Dios. Marcos capítulo 11, verso 12, dice la palabra. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Ahora, más adelante, en el verso 20, dice la palabra, ahí mismo en Marcos 11, verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Amén. En la actualidad, el término fe, mi hermano, se lo digo sinceramente, está devaluado. La gente en estos tiempos pasan diciendo por ahí, tú ten fe y verás que todo se soluciona. Tú ten fe y verás cómo los tiempos van a cambiar. Ten fe que te vas a sanar, ten fe que vas a hacer esto, ten fe que te va a llegar la plata, ten fe que te vas a pagar, que te van a pagar, tantas cosas. Pero mi pregunta es, ¿ten fe en qué o en quién? Esa es la pregunta. Amén. Mucha gente dice tener fe, pero ¿en qué tiene fe? Hay gente que tiene fe en el horóscopo o en el billete de lotería que compran. Amén. Fe. Hay gente que tiene fe en muchas cosas que no son de Dios. Porque
Teniendo ojos no ven, teniendo manos no actúan, teniendo oídos no oyen y teniendo boca no son capaces de responder a las necesidades del hombre. En eso tienen fe. Fe, hay gente que tiene fe en el dinero, en la familia, en las imágenes, en las estampitas, en la gente, en los contactos que tenemos, ¿cierto? Para que nos consigan un trabajo, un empleo, lo que sea, en la ciencia, en la tecnología. Hay gente que deposita su fe en la sabiduría del mundo. Y lo peor de todo, fe en nosotros mismos, fe en nuestras capacidades, fe en nuestro intelecto. Amén, aleluya. Y no es así, mi hermano. ¿Qué tipo de fe tendremos usted y yo entonces? ¿Cuánta fe tenemos en Dios? En el verdadero Dios. Amén. Cuando Jesús vino a este mundo, mire, Él vino en una condición en la cual Él era 100% humano, 100% hombre, así como usted o como yo. Por lo tanto, ¿quién más que Él para conocer nuestras debilidades? ¿Cierto? Porque cualquier señal o cualquier cosita tiende a impresionarnos y tiende a que usted y yo pongamos nuestra confianza en las cosas creadas por Dios o creadas por nosotros y no en el Creador, el cual todo existe por Él. Amén. Por eso en esta mañana Jesús te dice, mi hermano, ten fe en Dios. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesucristo. Amén. No en las cosas creadas por Él o por nosotros. Tu fe tiene que estar en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, mi hermano. Amén. Otra cosa, no dudar en nuestro corazón. Marcos 11:23 nos habla. Amén. Dice su palabra, Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Dios a cada uno de nosotros, mi hermano, nos ha dado una misma medida de fe. No es que uno tiene más fe que otro, que Dios le dio a uno una medida de fe más grande que a otro. No, la palabra dice que todos tenemos una misma medida de fe. Lo que pasa es que unos tienen más incredulidad y más duda que otros. Amén. Porque la incredulidad, mi hermano, y la duda consisten en dar poco crédito o confianza a Dios. Amén. Y ese es el principal motivo que impide que nuestra fe, mi hermano, se desarrolle. Amén. En el mundo nos enseñan que es ver para creer. Pero Jesucristo nos dice una palabra poderosa en Juan 11. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando Dios dice algo, mi hermano, Dios lo cumple. Amén. Y para que usted y yo podamos recibir eso que dice Dios, no podemos dudar. O alguien me puede decir algo, dígame algo que Dios haya dicho y que no haya cumplido. Nada, ¿verdad? Si lee la Biblia, se dará cuenta que cada palabra, cada acento, cada tilde que hay en ese libro se está cumpliendo o se ha cumplido. La Biblia, mi hermano, es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura y tiene cumplimiento en nuestra vida cuando la recibimos y la creemos por fe. Amén. Sé que hay algunos que están pasando en estos momentos, mi hermano, yo sé, están pasando por tribulación. Hay algunos de mis hermanos que están pasando en estos momentos por necesidad. Es más, hay una persona que está viviendo una injusticia, amén, y que se han levantado contra ella, deseándole mal. Pero si tienes fe para recibir esta palabra, el Señor te dice en esta mañana, no temas porque yo estoy
contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan en contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, amén, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene con tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Acuérdate siempre de esa palabra. El Señor te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Y yo sé que hay otros que están enfermos en este momento, que están pasando porque están graves en estos momentos. Hay gente que está en la cama con una necesidad, con una enfermedad. Es más, hay un matrimonio que está teniendo problemas en este momento, problemas para concebir un niño. Y el Señor les dice, escúcheme bien lo que te dice el Señor, mas Jehová vuestro Dios, a ese serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Amén y amén, aleluya. No sé si usted puede creer esa palabra en esta mañana. Si usted puede recibir esto, si usted puede creer esto, recuerde que al que cree todo le es posible, mi hermano. La fe no es solo para unos cuantos, amén. La fe no es solo para los que están maduros espiritualmente, mi hermano. La fe es para todos los que creemos en el Señor, grandes, pequeños, adultos y niños, amén. Jesucristo dijo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Así dice la palabra, amén, aleluya. En nuestra vida, constantemente, mi hermano, vas a encontrar y se van a levantar montañas, problemas y dificultades, las cuales cargamos y nos hacen vivir una vida de angustia, de opresión y de tristeza. Y eso nos lleva a vivir vidas atadas, sin fruto, sin gozo y sin paz. Y no nos damos cuenta de que solo debemos decirle a esta montaña, quítate de mi vida y échate al mar. Porque Dios, como nuestro Padre Celestial, mi hermano, desea darnos lo mejor. Solo necesitamos, mi hermano, pedírselo y creer que Él es poderoso para actuar. Amén. Te voy a poner un ejemplo, mi hermano. Si tu hijo te pide una paleta, si te pide un helado, ¿usted disfruta comprándosela? Hacia Dios. Y si tu hijo te pide una bicicleta, ¿qué hace? Mire, Jesucristo dijo en cierta ocasión, escúcheme bien, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén y amén. Entonces, mi hermano, ¿qué nos queda a nosotros? Acercarnos confiadamente, con plena certidumbre de fe. Porque sin fe, mi hermano, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que si el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardoneador de los que le buscan. Amén. Y dice la Biblia, y no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no está, mi hermano, en otras palabras, no está para cumplir nuestros caprichos.
Dios no es empleado a nuestro servicio y a nuestra disposición. No, Señor. Nuestra fe debe estar entonces fundamentada en el conocimiento de su palabra, para que le pidamos, mi hermano, conforme a su voluntad y podamos recibir lo que Él ha dispuesto darnos. Amén. Mire, mi hermano, la fe verdadera, dice la palabra, que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Pero si no leemos, si no escudriñamos las Escrituras, mi hermano, con diligencia, con solicitud, ¿cómo saturará nuestra mente para traer a nosotros las verdades eternas de Dios en el momento en que las necesitamos? Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice su palabra, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, mi hermano. Cuando leemos la palabra de Dios, eso trae grandes beneficios a nuestra vida, porque dice que es viva y eficaz. Esto habla de que la palabra de Dios, cuando la leemos y la escudriñamos, empieza a afectarnos, empieza a obrar en nosotros de una manera activa, de una manera positiva, poderosa, produciendo vida en nosotros, mi hermano. Lea usted la palabra de Dios para que vea cómo su estado de ánimo cambia enseguida. Amén. También dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Porque la palabra de Dios, mi hermano, como una espada, realiza dos acciones importantes: corta y penetra. Corta de nuestra vida todo lo que nos sirve, la grosura de nuestro corazón, esa escala de valores equivocada que tenemos, esas vanidades, ese pecado, etcétera, todo eso lo corta. Y dice también que penetra, de tal forma que llena todos los espacios que van quedando vacíos, produciendo un cambio, mi hermano, desde nuestro interior, ¿cierto? Desde nuestro espíritu, desde nuestra alma, hacia el exterior. Amén. Dice también que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la palabra nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén. Entre lo bueno y lo malo que hay en nuestros pensamientos, entre lo bueno y lo malo que hay en nuestro corazón, para poder vivir con una conciencia limpia, mi hermano, delante de Dios. Amén. Por eso existen muchos que aún cuando dicen ser cristianos tienen total desconocimiento de la voluntad de Dios para su vida, porque viven en total incapacidad de heredar las promesas de Dios, porque al no ser capaces de creer en Jesucristo nuestro Señor y en su palabra, amén, porque al no ser capaces de creer en Jesucristo y en su palabra, en vez de ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hay personas, cristianos, hermanos, que viven derrotados y en una miseria espiritual absoluta. También en esta mañana, mi hermano, el Señor desea que a todos los que están con un corazón opacado, todos aquellos que están con un corazón triste, a los que están quebrantados y abatidos por alguna aflicción, por alguna pérdida, el Señor ordena por medio de su Espíritu Santo que a los afligidos de amor y santidad se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. La fe en Dios, mi hermano, la manifiesto teniendo fe en su palabra, la cual dice que no regresa vacía, sino que cumple el objetivo por el cual fue enviado. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, porque hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Amén y amén, mi hermano. Otra cosa muy importante, mi hermano, que usted y yo tenemos que tener en cuenta es el temor a las circunstancias. Yo he predicado mucho sobre este tema. Y he predicado mucho aquí en Marcos capítulo 4, verso 35. Le voy a leer. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén y amén. La segunda causa que he encontrado para que la fe no se desarrolle sanamente en nuestro interior, mi hermano, es el temor. Los discípulos, al ver las grandes olas que se levantaban y que embestían la barca y la llenaban de agua, y pensaban que se iban a naufragar, ¿cierto? Entonces se amedrentaron. Ahora, la palabra griega original que aparece ahí, mi hermano, es la siguiente. Jesús les decía: ¿por qué estáis así miedosos? ¿O por qué miedosos estáis así? Esa es la traducción que yo tengo aquí, Francisco Lacroix, original en griego. ¿Por qué miedosos estáis así? El miedo a las circunstancias, el miedo a lo desconocido, mi hermano, el miedo a enfrentar los problemas y a depender exclusivamente de Dios y no de nuestras fuerzas, eso va mermando nuestra fe. Muy posiblemente has estado pasando por circunstancias difíciles en este tiempo, ¿cierto? De pandemia, donde sientes que todos te embisten, así como las olas se embestían en esa barca. Sientes que te estás hundiendo o que posiblemente no estás dando la talla como el empleado, que no estás dando la talla como el padre, que no estás dando la talla como el hijo de Dios. No te preocupes, mi hermano. Lo mismo le pasó a los discípulos de Jesucristo. Ellos estaban luchando contra el mar en sus propias fuerzas. Veían a Jesucristo ahí dormido, ahí en la popa, en el cabezal. Y posiblemente se desesperaron de ver la tranquilidad del Señor, que no actuaba, sino que estaba ahí dormido, y le dijeron: Señor, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Señor, ¿no te importa que vamos a naufragar? Así a veces nosotros, cuando estamos en medio de esa crisis, le decimos a Dios: Señor, no te está importando lo que estoy padeciendo. Señor, no te importa lo que estoy sufriendo. Tal pareciera, ¿cierto?, que estamos solos. Pero no es así, mi hermano. Él siempre lo prometió desde el principio. Él siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos sostendrá. Y dice la palabra que cuando Él nos sostiene, nadie nos arrebata de su mano. Acuérdese que en cada prueba o situación difícil que usted y yo vivamos, Él siempre va a estar con nosotros, posiblemente dormido por un tiempo. Creemos nosotros, ¿cierto? Hasta que aprendamos a clamar a Él y a confiar en su salvación. Amén. Él actuará, posiblemente sentiremos que fue tarde, pero para Él será en el tiempo preciso, en el tiempo del Señor. Amén. La Escritura dice en 1 de Juan, capítulo 4, verso 18:
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Entonces, mi querido, desecha todo miedo, desecha todo temor de tu vida, para que esa fe que tú tienes ahí, que Dios te dio, se desarrolle. Amén. No te pongas a mirar las circunstancias que te rodean, no te pongas a mirar los montes. Recuerda que las cosas que vemos fueron hechas de las que no vemos. Esa es una ley divina que tienes que tener en cuenta. Y las cosas que no vemos toman forma por medio de la palabra confesada con fe. Amén y amén. Tú tienes que creer hoy esa palabra. Amén. Porque, mi hermano, Dios actúa conforme a nuestra fe. Amén. Si no, mire lo que dice Mateo, capítulo 9, verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, dice su palabra. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, salidos, divulgaron la fama de él por toda la tierra. Amén. Aleluya. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿En alguna ocasión has orado a Dios y no has recibido lo que le has pedido? Te lo digo porque mucha gente cree todavía que Dios no los escucha, o que Dios está ocupado atendiendo al vecino, o que está enojado contigo o conmigo por algo que hicimos, por algún pecado, y por eso Dios no nos hace caso. ¿Cuán equivocado estamos, mi hermano? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez que si Dios no se manifiesta a nuestra vida es porque usted y yo nos falta desarrollar nuestra fe? Amén. Te falta desarrollar esa fe que hay en ti. Dios obra y se manifiesta en nuestra vida conforme a nuestra fe, mi hermano. Porque conforme a tu fe os será hecho. Conforme a la certeza y a la confianza que tengamos en Él, que cumple su palabra. Amén. Ahora, vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Antes de ya terminar, ya voy a terminar, pero quiero hacer algo práctico contigo. Amén. Usted está ahí en su casa. Usted está sentado frente a la pantalla. Amén. Busque su Biblia. Ténganla en la mano. Ahora, piense en el problema más grande que usted esté viviendo actualmente. Piénselo bien. Ya lo conoce, ¿cierto? Ese problema puede ser una necesidad espiritual, puede ser una necesidad material, puede ser una necesidad física, anímica, qué sé yo. ¿Ya? ¿Lo tiene? Bueno, ahora piense en cuál sería la mejor solución que usted esperaría para suplirla. ¿Cuál sería la mejor solución? Imagínese ahí, que usted esperaría. Ahora, ya usted sabe más o menos, ¿cierto? Ahora, abra su Biblia y busque una palabra de promesa ahí en esa Biblia que usted tiene ahí en la mano para su caso personal. Amén. Búsquela. Cuando la encuentre, aprópiese de esa palabra. Ahora, cuando te hayas apropiado de esa palabra, el Señor te va a hacer una pregunta y yo te la voy a adelantar aquí. ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacer esto? Te pregunta el Señor.
¿Y tú? ¿Qué le vas a responder a Dios? Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este momento. Te alabo y te bendigo, Señor. Declaro que gracias, Señor. Siento que hubo un milagro, y fue un milagro de sanidad. Y tú no te podías levantar de la cama, pero ahora estás de pie. El Señor lo hizo. Te pregunto, ¿crees que el Señor no puede hacer algo más por ti? Aleluya. ¿Qué le vas a responder? Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.